Departamento de Proyectos de Software de la Universidad Autónoma de Manizales, al igual que cuenta con una especialidad en gestión de proyectos de desarrollo de la Universidad de Gran Colombia. Mantiene una licenciatura en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Meta y es experto en competencias laborales bajo el enfoque de la certificación internacional en la norma ISO/IEC 17024. Mantiene una amplia experiencia laboral en donde se ha destacado diferentes puestos como director de investigación, actualmente en Progresando, consultor internacional en sistemas de gestión independiente, docente de la Universidad Cooperativa, también director de investigación con Familiar Risaralda. También podemos mencionarle que ha mantenido una amplia gama en lo que son las publicaciones académicas y que también son unas competencias laborales en el sector de la salud y seguridad, en el trabajo bajo, en el enfoque de la norma ISO/IEC 17024 en Perú 2024. Mantiene también otra publicación y aporte investigativo a través de la calidad de software y seguridad en aplicaciones a partir del proceso de desarrollo de software Agilizo y también el estándar OWASP. Esta publicación fue en el 2013. También podemos mencionar que mantiene una amplia trayectoria de investigaciones y publicaciones, en donde también en esta jornada de lo que es CESI en su sexta edición queremos darle la cordial bienvenida a nuestro expositor de la noche, el ingeniero Carlos Arturo Blandón Jaramillo, el cual nos comentará acerca de su conferencia virtual Implementación de la norma ISO/IEC 17024 en la transformación profesional, una apuesta por la competitividad empresarial. Para él, una cordial bienvenida a nuestra sala virtual. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla para dar inicio a la ponencia. Bien. El tema que traigo para el día de hoy es acerca del área en la que trabajo con mayor expertise. Buenas noches, Arturo. No se escucha tu audio. Okay. Ahí sí me oyen. Sí, ahora sí claro. Es que se había cerrado el micrófono. Adelante. Ah, ok. Bueno, voy a retomar entonces. Bien, les comentaba que el día de hoy vamos a tener una ponencia en donde vamos a procurar revisar el tema de cómo la norma ISO 17024 puede apostarle a un proceso de fortalecimiento de la formación profesional con miras a fortalecimiento de la competitividad empresarial. Para hacer el desarrollo de la ponencia voy a trabajar con 4 ejes temáticos particulares, que son, partiendo de la formación profesional, vamos a darle respuesta a algunas preguntas que nos permitan tener unas definiciones similares desde el contexto para poder luego enfocarnos un poco hacia el área de competencias laborales y finalmente ver cómo la ISO 17024, el estándar internacional, cómo encaja con estos dos elementos y pueden convertirse en un aliado estratégico de las instituciones de educación superior con miras a el fortalecimiento de la calidad de los profesionales egresados y la competitividad y obviamente pues el proceso de inserción laboral. Para ello tenemos que partir de qué es para nosotros un profesional.
Y este concepto es bastante interesante. Nosotros en lo que tiene que ver con Centroamérica y Latinoamérica, usualmente asociamos el concepto de profesional a una persona que ha terminado su carrera universitaria o que ha terminado una profesión. Bajo la mirada de la norma ISO 17024, este enfoque de profesional o esta definición de profesional tiene una amalgama un poco más amplia. La norma entiende la palabra profesional como la persona que es capaz de desarrollar una actividad laboral específica con un alto grado de expertise. Entonces yo puedo ser un profesional haciendo arroz, o yo puedo ser un profesional doblando servilletas, puedo ser un profesional en ebanistería, puedo ser un profesional en hacer manicura. Entonces, partiendo desde el punto de que un profesional, bajo la premisa de la norma 17024, es la capacidad que tiene una persona, esa capacidad que tiene de hacer un trabajo muy bien hecho en el contexto donde se mueve. Nos alineamos un poco con el término tal como lo define la Real Academia de la Lengua Española, que define el término profesional como una persona que practica habitualmente una actividad, incluso si es delictiva, de la cual vive. Este término tiene grandes implicaciones en esta temática que manejamos, porque cuando nosotros hablamos de un profesional, no solamente nos referimos a un médico o a un ingeniero, también hay profesionales en muchos otros ramos y que a lo mejor en unos puestos muy operativos y que no vemos quizás o no asociamos desde una concepción más mental, más desde el punto de vista más cultural, que una persona puede ser profesional aun cuando no ha pasado por toda una institución educativa o ha tenido un proceso de desarrollo de formación continua. Ahora, para que una persona llegue a ser profesional en esa actividad específica, esto se puede dar a través de dos rutas, de dos vías. Una puede ser el desarrollo empírico de ese nivel profesional. Otro puede ser acudiendo a los centros de formación. Usualmente, mentalmente estamos acostumbrados a que el desarrollo profesional se va hacia los centros de formación porque poco a poco con el pasar del tiempo y en la medida en que vamos actualizando y en un mundo tan cambiante como el que tenemos, pues el tema del empirismo ha ido quedando un poco más en el olvido. Sin embargo, no podemos olvidar que hay muchas profesiones, muchas ocupaciones laborales que todavía tienen el tema del empirismo. Entonces, como pueden ustedes observar en la imagen, está la señora en su máquina de coser, evidentemente es una persona que se encarga experta en temas de confección, y hay un niño observando su quehacer. Este traslado de conocimientos de una persona con conocimientos hacia otra persona, chico o adulto, desde un contexto no formativo, es decir, sin una malla curricular, sin que haya un curso, pues es lo que nosotros determinamos como empirismo. Ahora, definido por Miranda Padilla y otros en el 2015, el desarrollo profesional involucra un conjunto de actividades de formación que se encaminan a la inserción y a la reinserción y actualización laboral. Ahora, no necesariamente la formación mediada a través de un docente que está orientando una asignatura o está desarrollando un proceso académico y de formación a una persona. Puede darse en otros contextos. Dicho esto, cuando nosotros pensamos en estos niveles de cualificación profesional, en estos niveles de desarrollo profesional, podemos observar que existen a nivel de Latinoamérica e incluso en algunas regiones europeas varios niveles académicos. Entonces tenemos por un lado la educación no formal, que son los cursos de corta duración, cursos de muy pocas horas, 20, 40, 30 horas, 50 horas, que las personas realizan con el fin de tener actualización de su conocimiento y de conocer nuevas técnicas, nuevas metodologías.
Posteriormente, dentro, digamos, en el nivel de profundización del conocimiento, porque no hay que entender la gráfica como que una formación es más que otra, no es eso lo que quiere decir la gráfica, sino que es en temas de tiempo, de años y de duración, vamos en una escala. Entonces, el técnico laboral es un proceso formativo que usualmente tiene una duración máxima de 2 años, en donde una persona acude a un centro de formación que se especializa en una actividad muy específica. Por ejemplo, acá en Colombia, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tenemos muchas formaciones a nivel de técnico laboral, por ejemplo, como el especialista en mecánica automotriz. Y tenemos, así como el experto en panadería, el experto en confecciones, que tienen carreras de técnico laboral cuyo objetivo específico es la inserción laboral, es terminar y que la persona pueda hacer un proceso de inserción laboral lo más rápido posible. Posteriormente viene otro técnico, pero que se denomina técnico profesional. En esencia, vienen siendo muy similares. La diferencia entre los dos son los ciclos propedéuticos. Un ciclo propedéutico es de una asignatura o varias asignaturas que permiten que esta persona que está haciendo este estudio técnico pueda conectarse al siguiente ciclo formativo, que en este caso es una tecnología, donde ese tiempo que dedicó a su desarrollo en el técnico profesional se tiene en cuenta. Es decir, la persona tiene una titulación de técnico profesional y a la vez una titulación como tecnólogo en caso de que decida continuar con este desarrollo profesional. Estas tecnologías que también entran en el concepto, en la metodología de los ciclos propedéuticos, también permiten tener una continuidad a los programas profesionales o los de pregrado, que es donde tenemos el derecho, la medicina, la ingeniería industrial, la economía, la administración de empresa, bueno, entre otras. Y ya luego de que tenemos este ciclo de pregrado, pues pasamos al posgrado. Cada uno de estos ciclos tiene, digamos, una serie de componentes. Y es importante ver el tema de los componentes porque cuando una persona, cuando un joven se acerca a una institución de educación, sea una institución de educación superior, una institución de educación que no es superior, pero que tiene estudios a nivel de técnico laboral, la persona tiene diferentes enfoques y diferentes necesidades. Algunas personas lo hacen porque es lo que les gusta y les apasiona. Otras personas lo hacen porque a lo mejor es lo que está dando dinero y es lo que está dando, como dicen en algunos contextos, es lo que está dando plata en este momento, dinero. Entonces yo quiero estudiar eso porque necesito insertarme rápido y necesito trabajar rápidamente. Algo otras personas lo harán presionados por su contexto social o porque en la familia lo están impulsando a que estudie eso que a lo mejor el muchacho no quiere. Para poder desarrollar este tipo de nivel educativo, se conjugan varios factores y uno de ellos, y el más importante quizás, es la malla curricular. Esa malla curricular debería responder a las necesidades específicas que va a tener la persona en su inserción laboral, dando respuesta a las necesidades del entorno. Es decir, que la malla curricular, una institución educativa, sea una institución educativa de educación superior o una institución educativa tecnológica, desarrolla una malla curricular bajo un ejercicio metodológico que procura dar respuesta a necesidades de su zona de influencia. Entonces, si yo estoy hablando de la Universidad Tecnológica de la Universidad de Chiriquí, ella muy seguramente entonces va a pensar en programas de formación que estén en la zona de influencia de la universidad, en temas que sean tendencia, en donde las personas que ingresan a estudiar pues tengan unas posibilidades de empleo y tengan unas posibilidades de hacer una vida en sociedad, aportándole a la competitividad, aportándole al empresariado, al tejido social y mejorando la calidad de vida de sus núcleos familiares, a la vez de que se realizan como profesionales.
Y esta situación sucede en todas las instituciones de educación superior a nivel latinoamericano. Estas mallas curriculares contienen una serie de asignaturas. Entonces, tendrán de acuerdo al nivel formativo una cantidad X de asignaturas que tendrán una intensidad horaria y finalmente unos créditos académicos que definen el peso que tiene cada asignatura dentro del proceso formativo del individuo, de este estudiante. Entonces, a mayor profundidad, a mayor arraigo que tenga la asignatura en el componente de la formación del estudiante, mayor será su crédito académico y por ende, pues, subirá su intensidad horaria. Estos tres componentes difieren en los diferentes niveles educativos. No, en un técnico laboral, en una tecnología, en un programa profesional, la malla curricular pues es diferente, es de diferente duración, tienen diferentes enfoques y resuelven diferentes problemáticas. Pero sí hay algo que es similar, y es que todos los programas de formación en todas las instituciones de educación definen un perfil de salida. Y fíjense que esto es bien curioso, y aquí es donde empieza a tomar forma la temática de la ponencia, cómo se puede mirar el tema de las competencias involucradas en los procesos de formación en las instituciones de educación. Entonces, una persona dice, yo voy a estudiar Derecho en una institución de educación. Y cuando uno va a ver el perfil de salida, que todas las universidades tienen un perfil de salida, un perfil ocupacional, todas las instituciones de educación, pues a uno como estudiante le dicen, mire, es que usted puede, va a salir con la posibilidad de hacer X, Y, Z, W, y te dan un abanico de oportunidades de empleo, ¿no? En donde tú puedes desempeñarte una vez que ya has culminado tus estudios. Similar pasa entonces un administrador o un ingeniero de sistemas, como es mi caso, mi perfil de salida, entonces puedo ser desarrollador o puedo ser un administrador de redes o puedo ser... Me dan una amalgama. Ahora, la pregunta que uno podría dejar en el tintero es, ¿realmente de todo ese abanico de ocupaciones, yo sí salgo competente en ese perfil de salida que a mí me están diciendo que yo puedo salir? ¿O la universidad me da las bases y yo tengo que especializarme posteriormente? Y es una pregunta muy interesante que uno como estudiante debería de hacerse dentro de ese perfil que yo estoy buscando. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? ¿Por qué seleccioné esta universidad? ¿Qué es lo que me está ofreciendo? ¿Qué tiene su malla curricular? Y finalmente, ¿cuál es la ocupación que yo puedo desempeñar una vez me gradúe? Entonces, este perfil de salida a mí me indica que yo puedo hacer varias cosas. Cuando este perfil de salida, cuando yo termino mi carrera profesional y ya tengo este perfil de salida en donde me dicen a mí, mire, usted como ingeniero de sistemas, usted puede hacer desarrollo, puede hacer esto y lo otro. Yo ingreso al mercado laboral, me convierto en un agente activo del mercado laboral, ya sea porque me emplee en una empresa, ya sea porque tenga mi propia empresa o porque me derive a hacer alguna actividad económica en el marco del perfil ocupacional de salida en el que yo ingresé. Esa ocupación o ese perfil que yo tengo me va a permitir a mí desenvolverme en cualquier sector de la actividad económica, ya sea en el sector primario, en el sector secundario o en el sector terciario. Ya, dependiendo si voy a trabajar con recursos naturales o si voy a trabajar en su transformación o si voy a trabajar en sus servicios. Y yéndonos un poquitico más especializados o más a profundidad, pues en el sector cuaternario o en el sector quintario. Dependerá. ¿Dónde nos vamos a desenvolver? Pues habrá que mirar qué tan bueno soy yo como ingeniero de sistemas para programar, qué tan bueno soy yo para diseño de redes, qué tan bueno soy yo para la robótica, en fin, habría que mirarlo. Y ahí surge la intencionalidad de la ponencia, ¿no? ¿Qué es exactamente cómo logro yo exactamente insertarme en la vida laboral cuando mi abanico de posibilidades es tan amplio y cómo la institución educativa me está orientando para que ese perfil ocupacional que yo vi cuando ingresé a la institución educativa
pues saque lo mejor de mí y me diga, miren, sus habilidades son espectaculares para el diseño de redes, o sus habilidades son programación, váyase por ahí, tenemos un proceso para identificarlas y aprender a profundizar en esas habilidades. Eso nos deja dos preguntas interesantes. Uno, ¿será que existe actualmente una oferta académica uniforme de necesidades profesionales de acuerdo a los sectores económicos? Es decir, si yo puedo o tengo la posibilidad de encontrar que si yo voy a a estudiar un técnico en panadería y lo hago acá en Colombia, a lo mejor me voy para Panamá y entro allá en David a una preparación técnica en panadería y pues voy a ver lo mismo porque pues voy a hacer pan. ¿O será que son diferentes los panes? ¿Será que las técnicas son distintas? ¿Será que hay un enfoque diferente? ¿O los conocimientos de base son los mismos? Y es muy importante cuestionárselo, porque en un mundo globalizado como el que tenemos, donde hay una movilidad profesional impresionante, donde las personas están migrando y emigrando constantemente de sus países de origen y están yéndose y están regresando con nuevos conocimientos, con nuevas tendencias, pues es muy importante mirar si eso todo sí aplica. Si yo, siendo un ingeniero de sistemas acá en Colombia, me puedo ir para España y a lo mejor allá también soy un ingeniero de sistemas o no lo soy. Y si lo que yo aprendo me lo convalidan allá o no, o tengo que estudiar los 5 años acá y luego ya tengo que estudiar otros 2 o 3 para que me puedan convalidar lo que yo acá demostré que sabía, pero que para allá a lo mejor por sus estándares no es igual. Entonces, fíjense que nos hacemos otra pregunta. Entonces, ¿será que cuando yo termino mi proceso de formación profesional o mi proceso de formación y recibo el título que dice, mire, usted es un ingeniero de sistemas, en el mercado laboral, teniendo en un lado la institución de educación que me formó y al otro lado la empresa, ¿será que el título que yo llevo realmente implica que yo soy muy competente para hacer ese trabajo que me van a encomendar? ¿O será que no? Esas preguntas es muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? Porque hoy día se están presentando una serie de fenómenos desde el punto de vista de la inclusión laboral muy relacionados a la parte competencial que dejan entrever hasta dónde yo realmente sí fui a la institución educativa, pasé un proceso de formación, hasta dónde ese proceso de formación fue excesivamente flexible conmigo, obtuve el certificado o el cartón, el título, pero pues a la final no soy tan competente como yo pensaba. O a lo mejor cuando entro a la inserción laboral me doy cuenta de que sí tengo el título, me hago la inserción, empiezo a trabajar y me estoy encontrando con una realidad que no es. Y tanto para el empresario como para el profesional, pues hay un choque que se está presentando, incluso hablando en términos de las generaciones actuales. Entonces, digamos que esto nos lleva a desglosar un poco nuestro mapa mental del abordaje de la implementación de la norma ISO 17024 en la formación profesional. Una apuesta por la competitividad. Entonces, digamos que esa formación profesional, que es nuestro primer tópico, incluye o nos alinea, nos pone el mismo tono en relación con que un profesional es una persona que hace muy bien una actividad, no necesariamente que complete 5 o 6 años de una carrera universitaria, puede darse a través del empirismo o a través de los centros de formación, y hay unos perfiles de salida que suplen o procuran satisfacer unas necesidades ocupacionales de la zona de influencia de la institución de educación, brindándole a las personas herramientas para esa inserción laboral efectiva en el sistema laboral. Entonces, para poder llegar a este punto, es muy importante preguntarnos ¿qué es la competencia laboral? ¿Qué es lo que la persona que está siendo nuestro egresado
debería demostrar para poderle garantizar a un empresario, a esa industria, al sector productivo, que mis egresados son los mejores. Y son los mejores porque van a apostarle a brindarle competitividad, a brindarle mayor fortaleza al sector empresarial. Entonces, si nosotros tenemos claro que la competencia laboral en un individuo es la combinación del conocimiento, las habilidades y las destrezas puestas en acción, es decir, yo puedo tener un título de que yo pasé por una institución educativa y aprendí Excel intermedio, o pongámosle Excel en general. Llego a una empresa y me dicen o me hacen la entrevista para ingresar al trabajo, me piden los requisitos, tener título de Excel. Yo presento mi título. Me voy para el puesto de trabajo porque me contrataron. Me voy al puesto de trabajo y me encuentro con un Excel que yo no manejo, que yo no conozco, pero tampoco tengo habilidades para buscar, tampoco soy recursivo. Entonces, uno allí pondría en entredicho, bueno, se suponía que sabía. ¿Qué pasó? Y no es porque la gente se las sepa todas, pero hay otro tipo de habilidades. Y acá es donde quizás empiezan a permearse las habilidades blandas y las habilidades duras. Cómo yo, como egresado, mezclo y conjugo estos elementos para brindarle al empresario, pues, mi mayor competencia posible. Y cómo la institución educativa que me forma está procurando esa competencia en mí. Es decir, que no sea solo el desglose teórico, sino cómo yo hago que es todo ese desglose teórico, todo ese conocimiento que me están dando los profesores, pues finalmente logre hacer un proceso de aprendizaje en mí, yo lo logre interiorizar y lo logre poner en marcha dentro de un contexto laboral. Entonces, fíjense que es bien importante tener claro que una persona que empieza un proceso formativo, técnico, laboral, profesional, en cualquiera de los niveles, pues muy seguramente está buscando una inserción laboral de competencia o con competencia. Y eso es lo que también espera el sector empresarial. Dicho eso, y teniendo en cuenta que nuestro perfil ocupacional, volviendo al ejemplo del ingeniero de sistemas con su perfil en desarrollo en redes, pues hay un tema interesante, y es que la Organización Internacional del Trabajo ha definido desde hace ya varios años una clasificación internacional uniforme de ocupaciones, que se llama el SUO, y ha definido que los puestos de trabajo, que son un conjunto de funciones destinadas a ser desempeñadas por una persona, pues están agrupadas y clasificadas en grupos principales, subgrupos, grupos menores y grupos aún más pequeños. Esta clasificación pretende que un auxiliar de enfermería en Colombia pues se denomine de la misma manera en Panamá, un auxiliar de enfermería. Un experto o un ingeniero de sistemas, pues en Panamá muy seguramente sea también un ingeniero de sistemas. Y esto empieza a dar un vuelco porque empezamos a estandarizar la manera en la que denominamos las ocupaciones. Entonces, a lo mejor para un país la denominación de una ocupación es diferente que en otra, se entiende diferente, por ende, muy probablemente sus mallas curriculares y sus puntos de ocupación son diferentes. De allí que la estandarización de ocupaciones a través de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones permite un reconocimiento ocupacional en diferentes territorios, en diferentes fronteras. Entonces vamos a denominar las ocupaciones de manera similar, agrupando las actividades que cada una de ellas desarrolla. Ahora bien, esta competencia laboral, esa competencia, ese saber hacer en contexto, ese saber del profesional egresado de esta institución educativa, no solo tiene que saber,
también lo tiene que hacer y también tiene que saber hacer. También se denomina de conocimiento, desempeño y producto. Por eso muchas instituciones de educación tienen talleres prácticos, salidas prácticas, tienen laboratorios, porque le apuestan a que la persona no solamente aprenda o conozca la parte teórica, sino que también vamos a ponerlo en contexto. Una cosa es conocer la harina, los huevos y conocer la mantequilla, y otra cosa es saber cómo la peso, cómo la mezclo, qué va primero y cómo puedo yo obtener un buen producto, que en este caso sería el pan. Cuando una persona domina estos tres elementos, entonces yo puedo decir, el profesional es competente. Entonces, esa persona que acabábamos de mirar en Excel, que se va a enfrentar a un puesto en Excel porque tenía el título y me demuestra que conoce Excel, que domina Excel, que sabe cómo usar las herramientas, pues es un profesional competente y muy seguramente yo lo voy a querer en mi empresa. Pero para que todo esto se dé y esta clasificación uniforme de ocupaciones empiece a tener un poco más de sentido, esto nos permite decir que estos saber hacer y saber hacer se bajen a una norma de competencia laboral. La norma de competencia laboral es un documento creado por determinadas entidades que recoge para una ocupación específica qué es lo que esa ocupación o una persona que desarrolla esa ocupación debe saber. Qué es lo que una persona en esa ocupación debe hacer y qué es lo que una persona de esa ocupación debería tener como producto o debe saber hacer. De esa manera, una norma de competencia laboral permite aún más estandarizar la ocupación. Entonces, si yo digo, es que un panadero debe saber qué es la harina, debe saber qué es una gramera, debe saber qué es la mantequilla, desde su composición química, desde sus elementos. Y esa norma me dice es que un panadero debe saber cómo porcionar la mantequilla, cómo sacar los huevos, cómo, etcétera, todo el proceso. Y un panadero debe tener esto como producto. Entonces, muy seguramente vamos a empezar a hablar el mismo idioma. Entonces, el panadero de acá va a ser el mismo panadero de Panamá, el de El Salvador, el de Costa Rica y el de muchos otros contextos porque estamos armonizando la competencia laboral. Fíjense que esas normas no salen de la nada. Las normas realmente están saliendo y están cada vez más en promoción. En el ramo profesional en el que yo me muevo cotidianamente desde hace como 20 o 25 años, he podido observar con el paso de los años cómo cada vez los diferentes estados, los diferentes gobiernos regulan las diferentes ocupaciones laborales. Entonces, hoy por hoy, en Colombia, por ejemplo, los instaladores de gas están regulados. En Perú también están regulados los instaladores de gas. El izaje de carga está regulado. Los instaladores de baja tensión están regulados en España. Las licencias de conducción acá están reguladas. Y esto obedece a una serie de eventualidades que han venido sucediendo en el desarrollo de las ocupaciones y se ha venido incrementando. Entonces, Huawei, por ejemplo, es una empresa que muy conocida quizás por todos, que busca constantemente certificar sus profesionales, porque busca esa competencia laboral, no solo que conozcan y hayan pasado por la formación, sino que demuestren que esa formación la interiorizaron y la pueden poner en contexto. Esas ocupaciones reguladas, estas normas de competencia laboral que permiten ordenar estos conocimientos, responden a ciertos requisitos. Entonces me dicen, mire, una persona para una competencia laboral debería de reunir ciertos requisitos específicos para poder determinar esa competencia laboral. Ahora bien, en contexto, tomando los dos elementos que hemos tocado hasta el momento, podemos decir que partimos de unos sectores económicos primario, terciario y secundario que necesitan o requieren que se lleven a cabo varias ocupaciones laborales, pues en el primario estarán las personas más acercadas a los recursos naturales, tendremos los mineros, los agricultores, en el secundario los que transforman estas materias primas y en el terciario los que prestan servicios.
Y estas ocupaciones laborales a través de la Organización Internacional de Trabajo han sido clasificadas y organizadas, procurando un proceso de estandarización. Estas ocupaciones laborales son desarrolladas o llevadas en práctica por profesionales que pueden ser operativos o administrativos, los que se forman basados en normas de competencia laboral que permiten el desarrollo del saber, el hacer y el saber hacer, y que finalmente pues obedecen a una serie de regulaciones gubernamentales que ponen en contexto la necesidad de la competencia laboral en determinados sectores. Se completa un poco más el panorama del mapa mental en el desarrollo de la competencia laboral y podemos entrar entonces en contexto con la norma. Y muchos de ustedes se preguntarán, pero bueno, apenas vamos a tocar la norma y estábamos hablando de la formación y las competencias, pero fíjense que aquí es donde empezamos a hacer el match, a poner en contexto qué es lo que la norma hace por el proceso. La norma internacional ISO 17024 es un estándar que permite la creación de un organismo de certificación de personas. Certificar personas es un proceso que permite validar el saber, el hacer y el saber hacer de una persona en una ocupación. Palabras más, palabras menos, esto me permite conocer o saber si una persona es competente o no es competente para algo. Entonces, el panadero va a ser competente, entonces yo tengo que pasarlo por un sistema de 17024 y el resultado me dirá si la persona es competente o no es competente. Y fíjense un poco a la figura que está a un lado, el mapa. En el mapa vemos el mundo con varias líneas punteadas. Esas líneas punteadas tienen una razón de ser. Esa razón de ser implican la línea punteada que cubre a todo el mundo es el foro global de acreditación, el foro internacional de acreditación. Cubre a todos los países. ¿Por qué hablar de acreditación? Porque la norma internacional ISO 17024 es una norma que una organización cualquiera, incluyendo las instituciones de educación, pueden acreditar, cumpliendo sus requisitos de la misma manera que se hace un sistema de gestión de calidad ISO 9001 o un sistema de gestión ambiental o un sistema de salud y seguridad en el trabajo. Pero en este caso puntual de la 17024 hay un factor diferencial. Esa clasificación internacional de ocupaciones y esas normas de competencia laboral, si bien es cierto que estandarizan las ocupaciones, yo tengo que revisar este mapa para saber de dónde me sirven las normas de competencia. Porque hay acuerdos internacionales en donde esas normas se convalidan. Me explico un poco mejor. Si yo soy panadero y tengo una norma de competencia laboral acá en Colombia, mi norma colombiana no podría ser usada en España, porque no hay acuerdos bilaterales que permitan determinar que la norma colombiana aplica específicamente o de la misma manera en España. Sin embargo, si yo tengo una norma de panadería en Colombia, por el acuerdo interamericano de acreditación, el IAAC, sí podría ser aplicable en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país de Sudamérica o en cualquier país de Centroamérica. Porque estamos estandarizados a nivel de foros de acreditación. Entonces, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, todos los países centroamericanos pertenecemos al mismo foro de acreditación, al mismo convenio. Eso nos permite decir, yo puedo tener movilidad profesional. Y fíjense en la importancia. Si una institución de educación forma a una persona con un perfil ocupacional de salida, ese egresado que puede demostrar su competencia laboral, puede demostrar ser competente en una ocupación, puede tener mejor movilidad internacional. Porque su competencia está convalidada a través de normas de competencia laboral. Entonces, yo como desarrollador, como ingeniero de sistemas egresado de la Universidad del Meta en Colombia,
pudiera certificar mi competencia laboral como administrador de redes. Y esa competencia laboral poder llevarla a otro contexto sin necesidad de que yo tenga convalidación de saberes. ¿Por qué? Porque estoy demostrando mi competencia laboral. Y ese es el beneficio que da la norma internacional ISO 17024. En los últimos años, los países de América Latina y Centroamérica han venido desarrollando constantemente sistemas de acreditación, organismos de certificación acreditados en 17024 de manera vertiginosa. De hecho, Panamá en los últimos años ha venido a través del Consejo Nacional del Consejo Nacional de Energía de Panamá, ha venido desarrollando procesos de acreditación en 17024 en consorcio con El Salvador. Entonces, fíjense que da una perspectiva diferente del proceso. Cuando nosotros hablamos de un organismo de certificación, empezamos a vislumbrar la propuesta que hacemos, y es una institución de educación podría, en principio, convertirse en un organismo de certificación de personas y poder brindar la formación que vienen dando hasta el momento, pero a la vez certificar que la persona que está egresando es competente. Es competente para lo que la persona vaya a ser competente, en lo que vaya a ser competente, en donde tenga sus mejores habilidades, no en un abanico de opciones, sino en donde la persona realmente demuestra la competencia. Esto que ustedes ven en pantalla son los procesos usuales para poder que una organización se acredite. Entonces vemos aquí muy rápidamente, una empresa privada o estatal puede solicitar el servicio, cumplir con los requisitos de la norma 17024 y acreditarse. Y luego de acreditarse, pues prestará su servicio de certificación donde va a evaluar esas competencias laborales. Para poder evaluar competencias se debe desarrollar un esquema de certificación. Yo no voy a entrar a mucho detalle con relación al esquema, pero se compone de 3 etapas que permite hacer una serie de evaluaciones objetivas de la competencia laboral de un profesional o de una persona que ha egresado de una institución de educación o de cualquier otra persona en realidad. Entonces, hasta el momento podemos resumir que esta norma puede generar confianza en los profesionales que están egresando y como lo vamos a ver en breve, esa confianza se ha ido fracturando en realidad en muchos sectores, en muchas instituciones de educación, precisamente porque tenemos profesionales egresados cuya competitividad queda en entredicho, no son como muy competentes en el momento de realizar las cosas ya a nivel empresarial, y entonces queda la sensación de que algo faltó para el desarrollo adecuado de la persona. Se complementa un poco más nuestro mapa mental y llegamos al punto álgido, quizás ya finalizando, y son algunas noticias interesantes y muy recientes. En Colombia, el Observatorio Nacional de Universidades detectó o clasificó una serie de universidades, de instituciones de educación que se llaman grises. Y grises porque tienen, entre otras características, programas y egresados de poco renombre, no son muy reconocidos, no tienen un impacto potente en el sector económico, no son reconocidos por su competitividad y alto desempeño. Y es increíble porque este informe es reciente, este informe llevará apenas 2 meses y se han detectado más de 77 instituciones de educación grises. Además, entre otras cosas que no están allí en el slide porque no pertenecen a ninguna agremiación, son instituciones que han ido con el paso de los años, están activas, prestan su servicio como institución de educación, pero sí deja entrever y a lo mejor deja pensar si será que para algunas instituciones de educación la educación fue un negocio y entonces el objetivo central que es el estudiante, pues
No hay tanta preocupación por esa vinculación activa al sistema económico que permita que se desarrollen esfuerzos para fortalecer sus competencias y garantizar una efectiva inserción laboral. Igualmente, en estas universidades grises se ha comprobado a través del estudio que muchos egresados cuestionan la institución educativa cuando finaliza el ciclo formativo. Por otro lado, en una noticia que salió apenas ayer en un portal informativo de España, profesionales en informática se están quejando en redes porque no tienen preparación para el mundo laboral desde el punto de vista de la programación. Y se ha tejido toda una polémica y una discusión en torno a qué es lo que la universidad tiene que darme y por qué yo no sé programar. Y si la programación hoy en día es una profesión también remunerada y hay tanto déficit de programadores en tantos países, ¿por qué las instituciones de educación no están brindando líneas de profundización o elementos de profundización en programación que los muchachos puedan aprovechar en su inserción laboral? Y CEDISA, que es la Sociedad Española de Directivos de la Salud, también antier, informó que debido a la falta de competencia laboral que están demostrando algunos de sus directivos, ha decidido implementar un sistema de evaluación de competencias a toda la parte directiva de la sociedad española, porque están careciendo de competencias. Entonces, fíjense que empieza a verse un panorama de dónde estamos quedando con las competencias y qué es lo que está pasando. Asimismo, desde el 2018 se han realizado algunas investigaciones al respecto sumamente interesantes. En 2018, el Random Research generó un informe que se llamó El déficit del talento y el desajuste de las competencias, encontrando varios factores que inciden en ese desajuste de competencias. La expectativa que tiene la industria, lo que el egresado le está brindando. Y hay diferencias sustanciales. Entonces uno piensa, pero está la malla curricular que responde a las necesidades del contexto y del entorno. Pero entonces viene otra pregunta, ¿cada cuánto se actualiza la malla curricular? Y en este mundo actual tan cambiante, que viene en un cambio tan vertiginoso, ¿la malla curricular sí se está ajustando a esas necesidades cambiantes? Luego en el 2019, Blázquez y otros hicieron un informe que se llamó El futuro del empleo y las competencias profesionales del futuro. En este informe fue muy relevante el tema de la inclusión tecnológica desde el punto de vista de las competencias y cómo los egresados estaban careciendo de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus competencias. Estamos hablando del 2019. En el 2021, la CEPAL generó un informe que se llamó El futuro del trabajo y los desajustes de habilidades de América Latina. Y fue muy curioso porque este informe del 2021 de la CEPAL concluyó de manera similar que el del 2018 que se elaboró en Europa, en donde las competencias laborales están distando entre lo que la oferta de los profesionales da en relación con lo que los empresarios o la industria requiere. En el 2022, León Lara y otros desarrollaron un informe que se llamó La importancia de las competencias laborales como generadores de productividad en las empresas colombianas. Un informe realizado por la Fundación Universitaria del Área Andina, en donde demostraban cómo la falta de competencias afectaba la productividad, retrasaba los procesos y generaba una serie de costes ocultos que las empresas colombianas empezaron a resentir en su momento. Y finalmente, en Bolivia, en el año 2023, se llevó a cabo un estudio de las competencias laborales y el efecto relajación y su impacto en los retrasos de los proyectos en empresas del sector de transporte y logística. Y fue muy interesante la conclusión. En este estudio se concluye que las empresas de este sector económico tuvieron que implementar procesos de formación internos para suplir la carencia de competencias laborales de las personas que estaban llegando a trabajar.
Ahora, no es que no se dé formación en las empresas, es obvio, sí, y es muy interesante que se dé de manera continuada porque para que los colaboradores estén en continua actualización. Una cosa es que se den procesos formativos de actualización, de continuidad, y una cosa es que estas empresas hayan tenido que desarrollar todo un programa formativo para desarrollar competencias que se pensaba que ya los profesionales pues deberían tener inmersas. Dentro de todos los factores que se encontraron en los estudios, fueron muy notorios dos elementos. Desde los factores externos, se indicó que el 70.3% de los candidatos no contaban con las competencias adecuadas, y eso es un porcentaje altísimo. Y de otro lado, como factor interno, el 39.1% demostraba que a nivel interno la empresa tenía salarios poco competitivos o un plan de beneficios poco atractivo. Entonces, si nosotros observamos digamos, este panorama, encontramos que para donde nos dirigimos en este punto, pues tenemos una alta tasa de falta de competencias que en algún punto de toda esa cadena del desarrollo profesional se está quedando. La ISO 17024 genera beneficios desde dos puntos, desde el profesional y desde la empresa. A nivel del profesional, la norma permite generar confianza en todos los informes técnicos que emite el profesional. Un caso no muy lejano a Panamá, sede del Congreso, es el ejercicio metodológico que hicieron los señores de la Secretaría Nacional de Energía con El Salvador y con la financiación de Europa en relación con la falta de credibilidad de los informes técnicos que estaban siendo emitidos por los expertos en eficiencia energética para poder sacar créditos bancarios para proyectos en este sector. Y los llevó a ponerse en pilas con el tema de competencias laborales en el sector de eficiencia energética, que hace poco estuvieron en proceso de cierre, incluso de proyecto. Otro beneficio es que hay preferencia en los procesos contractuales, en los procesos de contratación en relación con otros profesionales. Es decir, me permite o puedo yo tener acceso prioritario a puestos de trabajo. También me quedo menos tiempo vacante porque voy a tener una mejor estabilidad laboral. Voy a permanecer más en un puesto de trabajo porque voy a cumplir las expectativas y a lo mejor las supero. Voy a tener un reconocimiento como profesional, voy a tener mayor confianza de todas las partes que puedan estar interesadas en mi trabajo. En caso de que yo me presente a licitaciones, tengo un factor diferencial importantísimo y tengo un reconocimiento nacional e internacional como profesional que facilita mi movilidad. Desde el sector empresarial, pues obviamente los conceptos que se emiten a nivel empresa también van a ser mucho más confiables. Hay mayor confianza en la organización que adopta a los profesionales certificados, se mejora sustancialmente la imagen de la organización, se disminuyen los costos que están asociados a procesos contractuales o a reprocesos contractuales. Hay un factor diferenciador de la competencia en la organización que tiene sus profesionales certificados a la que no lo tiene. Hay mayor confianza de los inversionistas. También en caso de licitaciones es mucho mejor contar en una licitación con personal certificado que con personal que no lo es. Hay una importante ventaja competitiva en relación con empresas que no cuentan con este tipo de personal y la empresa también tiene reconocimiento internacional. Y finalmente es el llamado a las instituciones de educación para complementar todos estos procesos formativos y fortalecer la competitividad de los egresados que a su vez se vuelca a la industria de los sectores económicos, constituyéndose a la vez en un mecanismo de autoevaluación de la eficacia de los procesos de formación. Pues va a permitir que garanticemos como instituciones de educación que el programa de formación de panadería, de ingeniero industrial que yo estoy ofertando, realmente
tiene como resultado un egresado que, si bien es cierto, tiene diferentes rutas a seguir dentro de su contexto profesional. Yo como institución educativa me he preocupado por garantizar de que en una de esas opciones del abanico la persona es competente y que donde sea que la persona se vaya a ocupar, va a representar bien la institución, se va a representar bien a sí misma, va a tener una buena movilidad, lo que le va a permitir mejor estabilidad, mejor ingreso y en últimas un núcleo familiar estable con unos ingresos estables, mejorando la competitividad de suya y de su familia y del contexto empresarial a nivel local, nacional, en donde se mueva. Bueno, finalmente pues nuestro mapa conceptual termina uniendo cada uno de los elementos tratados anteriormente, como la formación profesional y las competencias se pueden unir con la 17.024, con la norma, para, a través de las instituciones de educación, generar estrategias que fortalezcan la competitividad empresarial a través de la certificación de la competencia de los egresados de nuestras instituciones de educación. Y bueno, hasta por aquí llego yo. No sé si hay alguna ronda de consultas, de preguntas, o cómo lo tiene previsto los organizadores. Hola, muy buenas noches, Carlos. Bienvenido Hola, nuevamente. Silvana. Un año más. Antes de continuar, ¿verdad? Con el siguiente expositor, estamos iniciando algunas preguntas que surgen en este tema tan relevante que tiene que ver con el hacer, el saber, el ser, ¿verdad? Y el ser competente, tener esa habilidad y esa destreza en el ámbito profesional. Así que tenemos algunas preguntas que me toca a mí como moderadora de la noche hacerte. Dice, en el contexto curricular, la sinergia entre teoría y práctica definitivamente nos va a llevar a generar habilidades y competencias que se aborda desde el contexto curricular en cualquier profesión. Sin embargo, vemos en tu presentación que aunque hay normas establecidas por región a nivel global que dictaminan que una profesión no puede ser aceptada en algunos países en Europa, existe la forma de certificarse para cumplir con el requisito de demostrar las competencias necesarias y poder ejercer en otros países. En este sentido, te pregunto, un panadero que se estudió en Panamá o que estudió en Panamá, que quiere trabajar en Japón, tendrá que certificarse primero en las normas europeas y luego en las normas occidentales, o puede ir directamente hacia las normas occidentales para que pueda trabajar entonces en Japón, en Asia. Esa sería la primera pregunta. Ok, bueno, fíjense que en torno a la pregunta hay algo muy interesante de lo que no hablamos en la presentación, pero existen algo a nivel de los foros de acreditación que se llaman MLAs o acuerdos multilaterales de trabajo entre organismos de acreditación. Los organismos de acreditación que permiten la certificación de las organizaciones bajo el estándar ISO 17024 suscriben estos acuerdos de trabajo multilateral en donde en algunas oportunidades algunos tienen una cobertura que, a pesar de que estamos en el IAAC, que es el que cubre América Latina y el Caribe, algunas pueden suscribirse a través del Foro Internacional de Acreditación, que es el que cubre todo el globo terráqueo, como es el caso, por ejemplo, de la certificación en profesionales que trabajan con el sector de la industria papelera y el papel, en donde un profesional certificado en América Latina pudiera trabajar en España sin necesidad de convalidación. Pero cuando una persona certifica sus competencias bajo una norma que solo aplica a nivel de América Latina, pierde la validez de competencia en países asiáticos por falta de reconocimiento y de convalidación mutua. Incluso a nivel latinoamericano, se ha venido fortaleciendo fuertemente los MLAs o los acuerdos de colaboración mutua entre países de América Latina, siendo quizás México uno de los que tiene el abanico más amplio de acuerdos multilaterales de cooperación
con los demás países centroamericanos, latinoamericanos y norteamericanos. Pero en efecto, la persona debería realizar un proceso de certificación similar allá. Muy bien. Sí, de hecho, bueno, es como tú les pones, un proceso, ¿no? Bien, muy bien. Tenemos otra pregunta. La certificación laboral de cada trabajador a través de la ISO 17024, ¿será conveniente utilizarla en los países del tercer mundo para su inserción al mercado laboral? Definitivamente sí. Definitivamente sí, en varios contextos. Fíjense que hay un tema bien interesante y es el tema de los instaladores eléctricos en España. Y toco el tema porque la norma se diseñó precisamente para personas que estamos en América Latina y el Caribe por temas migratorios. Resulta que las personas que emigran de América para Europa usualmente ya han tenido una vida acá y no es que vayan sin saber nada, es que no convalidan sus saberes, no hay forma de convalidarlos o se les toma tiempo en convalidar sus saberes. A través de un real decreto que se expidió, se permitió la inserción laboral de personas con conocimientos en instalaciones eléctricas de alto voltaje en España mediante la norma ISO 17024, siempre y cuando el resultado de la evaluación de la competencia laboral fuera aprobado. Ahora, a nivel de América Latina, Argentina en este momento está empezando procesos de formalización del tema del izaje de grúas, que si bien ya está formalizado de facto a nivel latinoamericano por las normas ASME y por el mercado en general, Argentina, por los problemas económicos que ha tenido, realmente apenas está empezando ese proceso evolutivo. Perú, por su parte, empezó con el tema de instaladores de gas, ya tiene izaje de carga y se ha empezado a consolidar también fuertemente. Otros países de la región como Brasil, Uruguay, Paraguay, también tienen sus desarrollos. Y Colombia, que quizás dentro de todos los países de América Latina es el que más organismos de certificación tiene. Poniéndonos en contexto, Colombia tiene alrededor de 450 a 500 organismos de certificación. El país que le sigue en organismos de certificación, que es México, tiene alrededor de 10. La diferencia es impresionante. Sin embargo, nosotros desde Colombia hemos tenido la oportunidad, gracias a esa vocación que hemos tenido con los organismos de certificación, de participar en varios países con el desarrollo continuo que se ha estado dando. ¿Y qué vemos? ¿Y por qué la ponencia iba hacia cómo logramos esa inserción de la competencia, ese reconocimiento de la competencia? Porque vemos desde hace muchos años que todos los gobiernos han empezado a regular los diferentes sectores económicos. Es decir, están buscando que en diferentes sectores económicos las personas puedan laborar siempre y cuando demuestran su competencia laboral o tengan un certificado de competencia laboral. Entonces, hace poco en Nuevo León, México, se está adelantando también en el área de eficiencia energética temas que están en línea con el tema de certificación laboral para el sector energético. Y de esa manera podríamos hablar de muchos casos en la región. Entonces, definitivamente, la certificación de profesionales sí es una diferencia enorme en relación con lo que el profesional demuestra en el terreno de trabajo. Y por experiencia, las empresas notan mucho la diferencia entre el profesional certificado y el que no lo es, porque realmente es notorio. Por eso, cuando una universidad, acá en Colombia, por ejemplo, la Universidad de AFIT, el SENA también empezó el proceso de certificar sus competencias laborales. El proceso cogió otro norte y las personas empezaron a abocarse a certificarse y a tener el reconocimiento de la competencia, porque muchas veces el proceso desde el aula brinda muchos elementos.
pero cuando se sale al mundo laboral es otra cosa. Y la norma lo que trata es de hacer una prueba real de la competencia que el joven o la estudiante o el egresado ha debido desarrollar en sus procesos formativos y ponerlos en contexto. Pero definitivamente sí, es una apuesta por la competitividad en todos los sectores. Muchísimas gracias por tu respuesta, Carlos. Agradecemos la participación de Progresando nuevamente en este CESI 2024 y en este momento le damos pase a nuestra compañera Jenny para la entrega del certificado. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias, profesora Silvana, al igual que a nuestro distinguido expositor de la noche, el doctor Carlos Arturo Blandón. Por parte de la Universidad Autónoma de Chiriquí, queremos hacerle entrega del siguiente certificado por su destacada participación como expositor en el sexto Congreso de Economía, Sociedad e Innovación CESI 2024, con el tema Implementación de la norma ISO IEC 17024 en la formación profesional, una apuesta a la competitividad empresarial. Congreso realizado en alianza del Colegio de Economistas de Panamá y Progresando Internacional, dado en el campus universitario del 21 al 25 de octubre del 2024, David Chiriquí, República de Panamá. Firma este certificado el profesor Ramón Rodríguez Cáceres, decano de la Facultad de Economía, y Ixel Concepción, presidente del comité organizador de CESI 2024. Aprobado en el Consejo Académico Extraordinario número 14 del 9 de octubre del 2024. Muchas gracias, profesor Carlos Arturo Blandón, por impartir estos conocimientos con nuestra sala en nuestra sexta edición de nuestro Congreso CESI. Muchas gracias.